Una pausa es una interrupción en lo que uno viene haciendo, ¿no? Una pausa puede ser un parate, una interrupción, sea en la actividad que venimos desarrollando, sea en las palabras que venimos diciendo. Las pausas son saludables. Es bueno de tanto en tanto hacer una pausa. Es bueno hacer una pausa, sea en lo que estamos haciendo, sea en nuestro trabajo. Hacer una pausa para descansar. A veces es bueno una pausa aún para evaluar, detenernos y evaluar lo que veníamos haciendo, lo que veníamos diciendo. Ahora, cuando uno habla de pausa, no piensa más allá de algo que puede durar minutos, horas, quizá algunos días, si uno toma las vacaciones como una pausa. Pero yo quiero hablarles ahora de una pausa que duró cerca de 40 años y creo que ya ahí es una pausa, no sé si tan saludable, ¿no? Una pausa que puede llegar a llamarnos la atención, que se extienda durante tanto tiempo. Vamos a ir, no vamos a detener en este libro, pero quiero que veamos la pausa como la describe el libro de Hebreos, capítulo 11, el gran capítulo de la fe. Si uno tuviera que decir qué dice Hebreos 11, bueno, entre otras cosas podría definir de que Hebreos 11 va describiendo la historia del Antiguo Testamento en base a la fe de muchos de sus protagonistas. Entonces va describiendo distintos momentos de la historia del Antiguo Testamento, especialmente en base a hechos u obras de fe de uno u otro. Arrancan desde Caín y Abel y llega hasta prácticamente, si bien es un poco más difuso hacia el final de la historia veterotestamentaria o del Antiguo Testamento. Pero hay una parte que nos llama la atención. Estamos en Hebreos 11, 29 y 30 y dice: por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Si ustedes prestaban atención, entre el final del versículo 29 y el comienzo del versículo 30, hay algo que nos está faltando ahí. La historia se interrumpe en el cruce del Mar Rojo y retoma cuando caen los muros de Jericó. Entonces, como que hay algo que nos está faltando en la trama. Nos está faltando 40 años nada más y nada menos de historia del pueblo de Israel. Los 40 años, obviamente, que transcurrieron en el desierto, entre que el pueblo de Dios, como vimos hoy en la escuela bíblica, salió en libertad de Egipto, hasta el momento en que entró a conquistar la tierra prometida. 40 años, nos están faltando una pausa de 40 años. ¿Qué tipo de pausa? Y tristemente podemos definirla como una pausa de fe. ¿Por qué digo esto? Una pausa de fe. Como que para el autor bíblico, nada de lo que hizo o dijo o decidió el pueblo de Israel después de cruzar el Mar Rojo y hasta la caída de los muros de Jericó, nada de lo que hizo, dijo, actuó o decidió fue hecho por fe o por medio de la fe. O sea, que estamos frente a lo que yo puedo definir como una pausa de fe. ¿Qué es una pausa de fe? Bueno, una pausa de fe entonces puede ser un tiempo en nuestras vidas durante el cual nuestras decisiones, acciones y actitudes no manifiesten fe en Dios. Repito, una pausa de fe en nuestras vidas puede ser un periodo de tiempo durante el cual ni nuestras palabras, ni nuestras acciones, ni nuestras decisiones pueden estar manifestando fe en Dios. Y sin llegar a hacer una pausa de 40 años, Dios no lo permita que estemos sufriendo una pausa de este tipo,
sin ser una pausa de 40 años, igualmente todas ellas pueden ser muy perjudiciales para los planes que Dios tiene diseñado para nuestras vidas. Por eso creo que es importante que en los próximos momentos podamos enfocarnos en esa pausa de 40 años que el pueblo de Israel vivió después que cruzó el Mar Rojo. No vaya a ser cosa que usted o el que les esté hablando estemos sin darnos cuenta en modo pausa respecto a nuestra fe. Vamos a ver en primer lugar, y ahora sí vamos al pasaje que estuvimos viendo también en la escuela bíblica, en Números 14, que esta pausa podemos identificar o rastrearla que comenzó en un momento de temor e incredulidad. Hubo un momento en que se dio ese cóctel tan mortífero en la vida espiritual de alguien en que se junta el temor y la incredulidad, o la incredulidad y el temor. Dice la palabra de Dios, Números capítulo 14, versículo 9, no se rebelen contra el Señor. Están hablando acá Caleb y Josué, tratando de detener la marea que iba en contra de la dirección de la tierra prometida, una marea de incredulidad que estaba llevando al pueblo de Israel a volver al desierto. Y tratando de frenar esto, los escuchamos desesperados, podemos llegar a decir a Caleb y a Josué, decirle, no se rebelen contra el Señor, pero fíjense lo que luego dice, y no teman al pueblo que habita en aquella tierra. Los venceremos fácilmente. El Señor está con nosotros y se ha apartado de ellos. ¿Cómo cierran las palabras de Caleb y Josué? No teman. ¿Qué mandato se repite entonces en estas palabras de estos únicos dos espías que estaban animando a seguir en dirección de la tierra prometida? La palabra que se repite, lamentablemente, es la palabra no teman. Ahora, refiriéndose a este momento, vamos a agregarle ese otro ingrediente que creo que se dio para que inicie esta pausa de fe. Y ese otro ingrediente, ustedes lo tienen en Hebreos 3, 18 y 19. Se refiere al mismo momento y dice, ¿y a quiénes se refería Dios cuando juró que no entrarían a la tierra que había prometido a su pueblo? Se refería a los que lo habían desobedecido. ¿Por qué lo desobedecieron? Fíjense lo que dice el versículo 19. Como podemos ver, no pudieron entrar lisa y llanamente porque no confiaban en Dios. No confiaban en Él. Cada vez que usted o yo desobedecemos a Dios es porque en nuestras vidas se da una triste y lamentable combinación de incredulidad, de que en ese momento no estamos creyendo en Dios o a Dios, o lo que Dios nos manda hacer en su palabra, o la conveniencia de obedecer a Dios en su palabra, y temor. Y por ello no es casualidad que una pausa de fe en nuestras vidas inicie en esos momentos en que se da esta terrible combinación de falta de fe en Dios y temor que nos lleva a no continuar obedeciendo a Dios. Y quiero subrayar la palabra que les mencioné recién, momento. Un momento de no fe y un momento de temor. ¿Por qué lo digo? Porque si bien el Señor en su gracia nos permite vivir varios años sobre este mundo, la obediencia o desobediencia a Dios, la bendición, el cumplimiento del plan de Dios para nuestras vidas o no, se va a definir en momentos, en minutos, en los que usted decide obedecer y confiar en Dios, o momentos de incredulidad y temor, o de temor e incredulidad. Pausa de fe puede durar bastante tiempo,
pero puede iniciar en cuestión de segundos o de minutos, en momentos que marcan un antes y un después en nuestras vidas. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué me enfoco en hablar en algo que es fuertemente temporal? Porque si ustedes siguen leyendo, llegan a Números 14, pero el versículo 40 y 42, que parece que al otro día el pueblo de Israel se levantó con otro ánimo. Parece que el descanso de la noche les había hecho bien. Y le dijeron a Moisés, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que estuvimos mal anoche. Y hoy sí, vamos a entrar a tierra. Y Moisés le dijo, no. La oferta era hasta anoche. Hoy ya no pueden. Si ustedes miran sus Biblias, dice Números 14, versículo 40, 42 y el 45. Entonces madrugaron y subieron a la cumbre del monte, pues decían, hemos pecado, así que estamos dispuestos a ir ahora sí al lugar del cual nos ha hablado el Señor. Pero Moisés dijo, ¿por qué quebrantan el mandamiento del Señor? Esto tampoco les saldrá bien. No suban para que no sean derrotados delante de sus enemigos, porque el Señor no está en medio de ustedes. ¿Y qué pasó? Versículo 45. Entonces bajaron los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquel monte, y los hirieron, y los derrotaron, y los persiguieron hasta Jormá. Es duro esto, pero es una realidad espiritual. Son momentos de fe y de obediencia, o momentos de no fe y desobediencia y temor, los que nos conducen hacia los planes y propósitos de Dios o a pausas de fe. Ahora bien, desde el propio capítulo 14 de Números hasta el final del libro, usted puede ver de qué se trató esta pausa de fe de prácticamente 40 años que experimentó el pueblo de Dios. 40 años en los que, según el autor bíblico, no hicieron nada por fe, no manifestaron nada de fe en sus palabras, en sus acciones, en sus prioridades, en nada. Y si hay algo que caracterizó al pueblo de Dios en esta pausa de fe, es que tuvo una manera de actuar, una actitud y un tipo de lenguaje, que es el segundo rasgo que quiero compartir con ustedes de la pausa de fe. Y es que una pausa de fe se caracteriza por una actitud y un lenguaje de queja y de murmuración. Repito, cuando hay pausas de fe, cuando estamos en modo pausa respecto a nuestra fe, cuando estamos moviéndonos por cualquier cosa menos por fe en Dios, un rasgo característico de ese tiempo es lo que hay en nuestra boca. Porque lo que hay en nuestra boca es lo que abunda en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Ahí están mencionados Números 14.1, Números 14.2, Números 14.4, Números 16.1 y 2, 11, 13 a 14, 19, 41, Números 17.5. Después lo pueden leer en sus casas. Y seguimos hasta el capítulo 20 y el 21. En todos estos pasajes, ¿qué tienen en común? En todos estos momentos está el pueblo de Israel quejándose o murmurando. Quejándose y murmurando, o murmurando y quejándose. Ahora, es difícil hablar a veces del pecado de la queja, porque según algunos autores, la queja entra dentro de la categoría de pecados respetables. ¿Qué quiere decir esto de pecados respetables? Pecados que no tienen pinta de ser pecado. No es como mentir, como pegarle a alguien, como estafar. No, quejarse es más, pareciera ser algo más sutil, ¿sí? Es de aquellos pecados de los que no solemos arrepentirnos, ni llorar con frecuencia. No se nos cae una lágrima a veces por el pecado de la queja. Sí, a veces cuando nos equivocamos de otras cosas. Ahora, ¿será que vivimos en una sociedad o en un mundo
en los cuales la queja es vista como un derecho, casi como una obligación. El viejo tango ya reconocía que el que no llora, no mama. Y el que no afana es un gil. Pero no iba a decir la segunda parte porque no fue muy feliz, ¿no? Pero pareciera como que la queja está establecida como algo que es un derecho que tenemos, y esto se comprueba cuando uno va al diccionario y busca la palabra queja en el diccionario. El diccionario dice así de la queja o de quejarse: expresar con la voz el dolor o pena que se siente. Expresar con la voz el dolor o pena que se siente. Eso es, según el diccionario, quejarse. También puede ser expresar nuestro descontento por medio de palabras. Expresar nuestro descontento por medio de palabras. Como que ninguna de estas definiciones nos transmite la idea de pecado, de algo que está mal o de una falta contra Dios. Ahora, cuando el cristiano tiene que definir qué es queja, lo hace de una forma un poco más seria y más profunda en lo espiritual. Porque para un cristiano, quejarse es una demostración de descontento, inicialmente hacia Dios. Cuando usted se queja, su descontento primeramente es hacia Dios. Usted dice: no, pero yo me estoy quejando por el tráfico, yo me estoy quejando por el gobierno, yo me estoy quejando por el vecino, yo me estoy quejando por el que sea. Cuando nos quejamos, nos estamos quejando inicialmente contra ese Dios que creemos que es Señor y está permitiendo lo que está permitiendo. Entonces, un pasaje clave para desenmascarar el pecado de la queja y tratar de erradicarlo de nuestras vidas es Hebreos 13, 5 y 6, que dice, prestemos un poquito de atención a esto: sea el carácter de ustedes sin avaricia. Otras versiones dicen sin amor al dinero, que es avaricia. Contentos con lo que tienen. Escuchen bien. Contentos con lo que tienen. Porque Él con mayúscula, Dios mismo ha dicho, ¿qué cosa dijo? Nunca te dejaré ni te desampararé. De manera, dice el autor de Hebreos, que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? O sea que en este pasaje ustedes se dan cuenta que en la raíz de toda queja o murmuración hay falta de contentamiento. No estamos conformes con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que alcanzamos, con lo que nos dieron. No estamos conformes y hay, sobre todas las cosas, falta, y esto es lo más grave de todo, falta de fe. Cuando usted o yo tenemos un lenguaje de queja, y cuando digo de tener un lenguaje de queja, estoy queriendo decir que si uno saca un promedio de nuestras palabras, hay un alto porcentaje de queja o murmuración, estamos peligrosamente manifestando que no hay mucha fe en nuestras vidas. Porque si hubiera fe, habría contentamiento en aquel que dijo: contentate con lo que tenés, porque yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar, ¿sí? Y no temas lo que el hombre te puede hacer. Entonces, cuidado con las pausas de fe, porque no solamente es un tiempo que inicia con temor, incredulidad y se perpetúa un tiempito en nuestras vidas, sino que durante el mismo nuestro lenguaje tiene el tono mayoritariamente de queja o de inconformismo y murmuración. Podríamos hablar muchos más rasgos. Ya les dije, la
pausa de fe que de 40 años inició en Números 14 y hasta el final del libro de Números, más allá de alguna que otra ley que se encuentra en el medio, tienen para analizarlo. Y cuando Moisés empieza a hablar en Deuteronomio, ¿qué hace? Y hace memoria para atrás. O sea que mucho de lo que usted encuentra en Números lo encuentra en los primeros capítulos de Deuteronomio, cuando Moisés está despidiendo del pueblo y hace un recordatorio de todo lo que pasó. O sea que podemos sacar muchos rasgos, pero quiero detenerme solamente en uno más, en uno que para mí es una de las consecuencias graves de nuestras pausas de fe. Una consecuencia de lo que le pasó al pueblo hebreo, que lo más lamentable de todo no es que tuvo pausa de fe esa generación, sino que murió en pausa de fe. Y este tercer rasgo es consecuencia. La pausa de fe da a luz, produce, genera una generación de huérfanos espirituales. Acompáñenme en Números 14, vamos a leer los versículos 29 al 31. En este desierto quedarán tendidos los cadáveres de todos ustedes, los mayores de 20 años que fueron contados, los cuales han murmurado contra mí. Ninguno de ustedes, Números 14:30, entrará en la tierra que bajo juramento prometí que les daría para que la habitaran. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Versículo 31. Y a esos niños que ustedes dijeron que serían hechos prisioneros, está hablando Dios, yo los introduciré en la tierra que ustedes despreciaron y ellos la conocerán. Versículo 33. Sus hijos andarán 40 años sin rumbo fijo por el desierto, llevando a cuestas sus rebeldías hasta que su cuerpo sea consumido en el desierto. Terrible pasaje, terribles palabras en las que Dios les dice que aquella generación que entró finalmente a conquistar la tierra prometida iba a ser una generación de huérfanos y de huérfanos espirituales. Huérfanos literalmente, porque exceptuando los hijos de Caleb y de Josué, nadie entró con padre ni madre a la tierra prometida, porque quedaron todos en el desierto. De tal modo que la generación del pueblo de Dios que entró a tomar la tierra prometida puede ser descrita como una generación de huérfanos, una generación cuyos padres en algún momento desaparecieron de sus vidas y no estuvieron ni para apoyar, ni para acompañar, ni aconsejar a sus hijos frente a la nueva experiencia de vivir en medio de otros pueblos en Canaán. Ahora, es interesante, y creo que no es casualidad, que uno de los consejos finales que dio el líder del pueblo de Dios cuando están entrando a la tierra prometida y ya la han conquistado, aquel líder que bien tenía la edad que tenían los padres de los que lo estaban escuchando, Josué, fíjense el consejo final que lo dice varias veces de distinta manera, pero puede estar resumido en Josué 24, 14 y 15. Por todo esto respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes y en su lugar sirvan al Señor. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Pero por mi parte, dice Josué, o dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Entre los consejos finales que le dio este hombre ya mayor,
que bien pudo haber sido el padre de cualquiera de los de esa generación, porque él y Caleb fueron los únicos que quedaron, según la palabra de Dios, les dijo: cuidado, muchachos, con el pecado de la idolatría. Cuidado con el pecado de la idolatría. Cuando el pueblo de Israel finalmente Dios los va a castigar unos 700 años después, expulsándolos de la tierra prometida que les había entregado en el tiempo de Josué, la causa del pecado, ustedes la pueden leer en Segunda de Crónicas. Ahí todos los profetas están, ¿no? Podríamos leer gran parte del Antiguo Testamento de los profetas explicando la causa de por qué Dios echó a Israel de la tierra y lo llevó al exilio babilónico. Pero, por ejemplo, en Segunda de Crónicas 34, cuando había encontrado el libro de la ley Josías y mandó preguntar qué le esperaba porque lo habían desobedecido, esa profetisa Hulda le mandó decir lo que está ahí en los versículos 23 al 25. Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al hombre que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 25 de 2 Crónicas 34. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Lo que el que podía haber sido su padre le previno antes de irse, finalmente fue la causa de que el pueblo de Israel tuviera que dejar la tierra que Dios le había entregado e irse al exilio. Cuando uno ve mucha historia bíblica, es sorprendente encontrarse con varios huérfanos espirituales a lo largo de la Biblia. Esta es una generación de huérfanos que no tuvieron a padres que los guiaran, que los aconsejaran, que les dijeran: mirá, tened cuidado. Esta gente no había vivido prácticamente en Egipto, no conocía de la idolatría de Egipto, se había criado en el desierto, no había estado en contacto con ninguna otra nación, necesitaba que alguien le dijera: no, cuidado, porque esos dioses son dioses falsos, pero no estaban para hacerlo. Elí produjo huérfanos espirituales. Samuel produjo huérfanos espirituales, hijos que no tuvieron el consejo del padre. Josías, justamente Josías que acabamos de leer, se cree que de los últimos reyes de Judá varios eran hijos de Josías. El problema que Josías murió en una batalla muy joven, pero una batalla en la que Dios le había dicho que no tenía que ir. Y sigan sumando el listado de gente que produjo huérfanos espirituales. Cuidado con las pausas de fe, porque no solamente la vamos a pasar nosotros los que estemos en pausa, sino que más lo van a sufrir los que vienen detrás nuestro, que tendrían que recibir nuestro ejemplo de fe, nuestro ejemplo de obediencia, nuestro ejemplo de entrega al Señor, y no lo están recibiendo porque estamos en pausa. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a hablar con Dios por un momento. Yo te animo a cerrar tus ojos por unos momentos. Y ahí con tus ojos cerrados y no mirando a otra persona que no es a vos mismo, puedas responderte, si quizás no te diste cuenta, pero estás en modo pausa en tu fe hace ya bastante tiempo. Eso significa que hace tiempo que has dejado
de tomar decisiones en fe. Hace tiempo que lo que haces o decís, mucha fe no manifiesta. Hace tiempo que de tu palabra lo único que salen son palabras de queja y de murmuración. No aprecias lo que tenés, sufrís lo que no tenés. Cuidado, porque las pausas de fe generan huérfanos espirituales. Y Dios quiere que cada hijo tenga en el Señor mentores, personas que en la fe sepan aconsejarlo, orientarlo, intervenir. Señor, aquí está tu pueblo, tú conoces cada situación, cada realidad de cada familia, de cada persona que está aquí sentada. Señor, tú conoces la realidad de su fe y tú estás viendo si ellos están viviendo una vida de fe o si realmente están en pausa respecto a su fe. Gracias, Señor, porque tú hoy nos estás confrontando con nuestra realidad espiritual y realmente queremos pedirte que en tu gracia y en el nombre de Jesús tú nos quites de esta situación. Queremos retomar el propósito tuyo para nuestras vidas. Volvemos, Padre, a reconocer que hay planes tuyos para nuestras vidas. Quizás el temor, quizás la incredulidad nos han introducido en un tiempo en que hemos dejado de creer en ti como tú esperas de nosotros. Pero, Señor, ahora queremos tomar decisiones que marquen un antes y un después en nuestras vidas y en la vida de los que vienen detrás nuestro. Señor, atráenos a ti. Queremos volver a confiar en ti, tanto o más que el primer día. Queremos volver a ser hombres y mujeres que se mueven por fe, que confían en vos más que en nada.